Un mundo enigmático, un estilo de vida bastante desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivieron cientos de años, supuestos gigantes que caminaban sobre la tierra y una época que despierta la curiosidad de muchos. Estamos hablando de la era antediluviana. La Biblia menciona este período en los primeros capítulos del libro de Génesis. Según el texto bíblico, en la era antediluviana, la civilización humana logró grandes avances, pero también perpetuó una cultura de pecado. ¿Cómo era la vida de las personas en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué ocurrió en el mundo antes del gran diluvio? Eso es exactamente lo que abordaremos en este video. Obviamente, la primera familia antediluviana fue la de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. El primer hijo del primer matrimonio fue Caín, quien también se convirtió en el primer asesino del mundo antediluviano al matar de manera cobarde a su propio hermano Abel. Tras su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra, a la que llamó Enoque, en honor a su primer hijo. Esta ciudad es la primera mencionada en la Biblia, en Génesis 4. Sin embargo, a diferencia de lo que afirman teorías extrabíblicas, las Escrituras explican claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que, aunque el ser humano experimenta un tipo de evolución intelectual al adquirir conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías, bíblicamente no hubo un proceso evolutivo como especie, como lo defienden algunas teorías científicas. Esto se hace evidente al observar los relatos bíblicos sobre el período antediluviano. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, era lo suficientemente desarrollado como para edificar una ciudad, y sus descendientes fueron responsables de grandes invenciones. Por ejemplo, Jabal, Jubal y Tubal-Caín. La sociedad antediluviana aprendió a habitar en tiendas, criar ganado, desarrollar las artes mediante instrumentos musicales y forjar herramientas a través del trabajo con cobre y hierro. Más tarde, en la época de Noé, la Biblia muestra cómo el hombre ya contaba con la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca, siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre este periodo, es evidente que en el mundo antediluviano hubo un notable desarrollo tecnológico y cultural. Una pregunta muy común sobre la era antediluviana se refiere a la duración de este periodo, es decir, ¿cuánto? El tiempo que duró el mundo antediluviano es incierto. La verdad es que la Biblia no especifica la duración de este periodo. Pero muchos estudiosos creen que el intervalo entre la creación y el diluvio pudo haber sido mucho mayor que el resto de toda la historia bíblica. Se han realizado numerosos intentos de datar este período, pero todos han fracasado. El único registro que ofrece alguna referencia cronológica sobre este tiempo se encuentra en la lista genealógica de Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es poco probable establecer fechas exactas a partir de este registro, ya que no es su propósito. Las genealogías bíblicas se centran más en el establecimiento de linajes que en la definición de fechas cronológicas. De hecho, algunas de estas listas pueden ser representativas y no exhaustivas, lo que significa que puede haber omisiones intencionadas para resaltar a los individuos que tuvieron relevancia en la historia bíblica. Cuando se dice que un individuo engendró a otro en estas listas, esto implica que el primero es un ancestro del segundo, no necesariamente su padre. Esto también ocurre en otras genealogías bíblicas, y muchos eruditos creen que no es imposible que esto haya sucedido en la lista genealógica antediluviana de Génesis 5. A partir de esta lista, al menos los estudiosos pueden observar que el gran desarrollo que experimentó la humanidad antes del diluvio probablemente estuvo relacionado con la longevidad de las personas en ese tiempo. Había un solo idioma, y Dios permitió que los hombres vivieran cientos de años.
lo cual, sin duda, jugó un papel fundamental en el crecimiento tecnológico de esa época y en la transmisión del conocimiento. Existen otras interpretaciones sobre la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la interpretación más tradicional y aceptada por los estudiosos cristianos es la que hace una lectura literal del texto bíblico que afirma que esas personas realmente vivieron durante cientos de años, y aquí me refiero a este tipo de interpretación. Sin embargo, si hay algo que caracterizó el período antediluviano, sin duda fue el pecado. La Biblia menciona que el estilo de vida pecaminoso de Caín se propagó rápidamente en el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las Escrituras, además de ser un doble homicida que se enorgullecía de su crueldad, como leemos en Génesis 4, versículos 18 a 24. Caín, después de matar a Abel, no solo no se arrepintió, sino que también consideró que el castigo divino fue injusto. En Génesis capítulo 6, la Biblia menciona que en el período antediluviano, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Algunos intérpretes sostienen que esto implica una mezcla entre seres espirituales y humanos. En otras palabras, supuestamente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación más adecuada del texto bíblico es que esta mezcla representó en realidad la degeneración humana provocada por la relación entre personas justas y personas impías, de modo que la impiedad prevaleció rápidamente y caracterizó a toda esa civilización. Esto significa que en ese tiempo la línea piadosa de Set fue el grupo de la humanidad que mantuvo el conocimiento de Dios, pero con el tiempo esa línea se mezcló con la línea impía de Caín y la corrupción espiritual alcanzó un límite intolerable. De esa mezcla surgieron incluso los Nefilim, hombres valientes y famosos en la antigüedad. Sin embargo, en el período antediluviano también hubo personas comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y continuó siendo recordado como un ejemplo de fe, incluso en tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que tuvo una relación tan cercana con Dios que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Finalmente, fue en ese período que Noé nació, creció y se desarrolló como hombre. La Biblia registra que, en los últimos años del período antediluviano, Noé fue la excepción, siendo la única persona que siguió temiendo al Señor. El texto bíblico dice que la familia de Noé fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de corrupción generalizada de aquella civilización. Así fue como el período llegó a su fin, con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan complicada y la maldad había alcanzado un nivel tan alto que el autor bíblico expresa el descontento divino hacia la humanidad a través de la idea de arrepentimiento, diciendo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el final de la era antediluviana de la siguiente manera: por estas cosas pereció el mundo de entonces, cubierto por las aguas del diluvio. Todo lo que ocurrió en ese tiempo sirve de advertencia para nosotros, porque el propio Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de esta era, el estilo de vida antediluviano se repetirá. Cada uno vivirá según su propia voluntad, siguiendo sus deseos, festejando y disfrutando, pero todos estarán demasiado ocupados para escuchar el llamado de Dios. Arrepentimiento. Así como sucedió con la generación antediluviana, las personas solo cayeron en la realidad cuando el juicio de Dios se desató, sin oportunidad de que alguien pudiera retroceder.
Jesús también ilustró este momento señalando que, así como en el mundo antediluviano, los impíos fueron arrastrados por las aguas del diluvio, en los días finales los hombres impenitentes también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios.